En los últimos videos nos hemos centrado en hablar sobre la sustitución aromática electrofílica, pero ¿qué pasaría si el anillo aromático, en lugar de funcionar como un nucleófilo, actuara como un electrófilo y fuera atacado por un nucleófilo? ¿Es esto posible? Pues sí, sí es posible. Y las reacciones son el lado completamente opuesto. Ahora va a ser la sustitución nucleofílica aromática. Y para que esta sustitución nucleofílica aromática ocurra, necesitamos tres puntos principales. El primero es que exista un grupo que sea de esos grupos que en inglés se le llaman electron withdrawing groups, o que son grupos que toman densidad electrónica del anillo. Número 2, que exista un grupo saliente en nuestro anillo aromático. Y número 3, que este grupo saliente se encuentre en posición orto o para de nuestro electron withdrawing group o grupo removedor de densidad electrónica del anillo. Para que quede claro por qué necesitamos que estas tres condiciones se cumplan para que la sustitución nucleofílica aromática ocurra, es necesario analizar el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos esta reacción química. Nos podemos dar cuenta que tenemos un nucleófilo, en este caso el hidróxido de sodio. Recordemos que el OH es un nucleófilo, un grupo nitro, que es un grupo muy fuerte, sustractor de densidad electrónica, es un grupo electron withdrawing group muy fuerte. Y tenemos un grupo saliente, en este caso un halógeno, el cloro, en una posición para respecto al grupo nitro. Si nosotros atacáramos a través de una reacción SN2, no podría ocurrir. ¿Por qué? Porque este anillo de benceno, recordemos que está hibridizado de forma sp2, por lo que las reacciones SN2 normalmente ocurren o se dan más fácilmente en una estructura que esté hibridizada de manera sp3. Entonces la reacción SN2 queda descartada. Pero también podría ser una reacción SN1, es decir, a lo mejor el grupo saliente podría irse y entonces el nucleófilo podría atacar. Sin embargo, esta molécula es muy inestable. No estaría muy bien que tenga la carga positiva, por lo tanto tampoco ocurriría de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa un mecanismo completamente diferente y particular que se llama sustitución nucleofílica aromática. Cuando el grupo OH ataca a nuestro anillo, va a mover toda la densidad electrónica. Van a moverse los electrones en el anillo y van a formar un complejo. Este complejo tiene una característica muy particular, y es que si se dan cuenta, cuando estamos moviendo la densidad electrónica del anillo, un par de dobles enlaces se van a ir a acomodar en uno de los oxígenos. Y esto es muy importante porque este oxígeno funciona como una reserva de densidad electrónica. Es decir, esos electrones se encuentran muy cómodos en esa posición con ese oxígeno y luego pueden regresar a la estructura y volver a generar un complejo que al final va a ser el que va a terminar sacando al grupo saliente. Como ven en el mecanismo a continuación, es por eso que es muy importante que haya un buen grupo, que sea un electron withdrawing group, sustractor de electrones muy bueno, para que podamos tener esta especie de reserva donde se van a colocar los electrones para después regresar y sacar al grupo saliente. Digamos que el mecanismo completo se vería de la siguiente manera, donde hasta el final vamos a haber sustituido al cloro por el OH. Ahora, lo interesante es que este OH no se va a quedar solamente así, ya que las condiciones de reacción que estamos utilizando son muy básicas. Y este hidrógeno, en particular es el hidrógeno de este OH, es muy, se dice ácido, y esto es por las características que está generando el oxígeno en este hidrógeno, que es generar y jalar densidad electrónica, lo que lo hace más propenso a desprotonarse. Todo esto lo hemos visto en un video anterior que te dejo por aquí. Entonces, las condiciones básicas van a hacer que ese oxígeno se desprotone, por lo que tenemos que agregar pues agua a la reacción o condiciones relativamente ácidas para volver a protonarlo y entonces tener un mecanismo completo. Ahora sí, el mecanismo completo, incluyendo la desprotonación y protonación del oxígeno, quedaría de la siguiente manera. No es un mecanismo muy difícil de entender. Una vez que entendemos el por qué es necesario tener un grupo sustractor de densidad, pero también tener un grupo en la posición orto o para respecto a este grupo sustractor.
ya que si lo tuviéramos en la posición meta, el mecanismo no ocurriría de la misma manera. Observen cómo este complejo nunca mueve los electrones hacia la reserva de oxígeno. Por lo tanto, estos electrones no van a regresar y van a sacar al grupo saliente. Por eso es muy importante que la posición orto o para sea la que, en donde se encuentre el grupo saliente y que pueda ser atacada por el nucleófilo. Siempre que cumplamos estas tres características, repito, un grupo o un buen grupo sustractor de densidad electrónica, un grupo saliente y finalmente que este grupo saliente se encuentre orto o para respecto del grupo sustractor, vamos a poder generar o hacer un mecanismo de sustitución nucleofílica aromática. Ahora vamos a ver otras condiciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo mi anillo aromático con un sustituyente y también me estoy enfrentando a la presencia de un nucleófilo en los reactivos? Usualmente, bajo ciertas condiciones, estas reacciones van a ocurrir. Por ejemplo, estas que tienen por aquí. Podemos ver que en este caso tenemos un grupo sustractor de densidad electrónica, pero sin embargo no tenemos otro grupo saliente en posición orto o para, y también tenemos la presencia de un nucleófilo. Entonces la reacción tiene que ocurrir, pero ahora va a ocurrir bajo ciertas condiciones diferentes. Este mecanismo es el mecanismo conocido como eliminación-adición. En este mecanismo, nuestro nucleófilo lo que va a hacer es que va a desprotonar a nuestro anillo en una posición que esté al lado de lo que viene siendo el sustituyente, en una posición orto. Al desprotonar esta estructura, los electrones se van a mover para formar un triple enlace y sacar al grupo saliente, formando una estructura llamada bencino. Todo esto se ha analizado a través de los años, a través de técnicas como resonancia magnética nuclear, y marcar a la molécula con isótopos para entender cómo funciona. De ahí que podemos presentar el siguiente mecanismo. De esta forma, al final, esa estructura que tenemos como bencino va a ser atacada por el nucleófilo, los electrones se van a volver a mover y es necesario que exista la presencia ya sea de condiciones ácidas o de agua para que podamos nosotros desprotonar y regresar la estabilidad a toda la estructura aromática, de tal forma que terminamos sustituyendo al grupo saliente con un OH o con un NH2 para formar una anilina. Por ejemplo, imaginemos que queremos formar un fenol o que queremos formar una anilina a partir de un compuesto anillo aromático, es decir, a partir de un benceno queremos formar un fenol o una anilina. Lo primero que tenemos que hacer es, a través de una halogenación con un ácido de Lewis y una sustitución electrofílica aromática, colocar el halógeno, y después, a través de un mecanismo de eliminación-adición, sustituimos ese halógeno por un OH o un grupo amino, en este caso para formar el fenol o la anilina. Vamos a atender o prestar un poquito de atención al siguiente diagrama. Lo primero que tenemos que hacer para poder identificar entre si nos vamos a ir hacia un mecanismo de sustitución electrofílica aromática comparada con un mecanismo de sustitución nucleofílica aromática es determinar los reactivos son electrófilos o son nucleófilos. Si nuestro reactivo es electrófilo, nos vamos directamente a una sustitución electrofílica aromática y podemos hacer todo lo que hemos visto en los videos anteriores dependiendo de qué busquemos. Ahora, si nuestro sustituyente es un nucleófilo, nos vamos a la siguiente pregunta. Las condiciones de reacción cumplen los tres criterios necesarios para que pueda ocurrir una sustitución nucleofílica aromática. Recuerden, grupo sustractor y grupo saliente en posición orto o para del grupo sustractor. Si cumple los tres pasos, entonces nos vamos y ocurre una sustitución nucleofílica aromática. Si no cumple los tres pasos, nos podemos ir hacia un mecanismo de eliminación-adición. En el siguiente video vamos a ver algunos ejemplos para saber, más o menos, adaptarnos un poquito más a resolver este tipo de mecanismos. Pero por mientras, qué bueno que ya tienen la teoría y que ya pueden decidir qué tipo de reacción hacer dependiendo de qué condiciones tengan. Estos dos tipos de reacciones, o más bien tres, que es la sustitución electrofílica aromática, la sustitución nucleofílica aromática o el mecanismo de eliminación-adición, son reacciones muy importantes al momento de trabajar